Hola, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia Recomendaciones para administrar nuestras finanzas familiares, dirigida a todos los vecinos de la ciudad de Corrientes. Esta es una propuesta que se enmarca en el ciclo de charlas que estamos llevando adelante desde el municipio en coordinación con distintas organizaciones y profesionales que se suman a compartir sus conocimientos y experiencias, dándonos herramientas y recursos para enfrentar de una mejor manera el aislamiento social y preventivo a raíz del COVID-19. La charla de hoy estará a cargo de Eduardo Cornagli y Mirna Ocampo, que ambos se desempeñan actualmente en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en diversas áreas, a quienes lógicamente agradecemos que hoy nos acompañen para compartir con todos nosotros esta capacitación. La charla de hoy puntualmente busca proveer a los vecinos de la Ciudad de Corrientes de herramientas para armar y desarrollar a nivel familiar un presupuesto, un plan de ahorro, en definitiva, que se puedan tomar a partir de esta charla decisiones financieras, ¿sí? Estratégicas, por decirlo de alguna manera. La verdad que esta temática es una de las tantas que venimos presentando ya hace varios días, hace varias semanas de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, y tiene la idea, ¿no es cierto?, que el intendente de la Ciudad de Corrientes, el doctor Eduardo Tassano, nos imprime constantemente de acercarnos a los vecinos y de poder permitirles o de poder brindarles distintas herramientas que nos permitan enfrentar de una mejor manera esta situación compleja que estamos viviendo, lógicamente de aislamiento, ¿no es cierto? Es así que tuvimos psicólogos trabajando sobre la angustia y la ansiedad que genera el aislamiento o el hecho de estar encerrados en nuestras casas, también consultoras de recursos humanos que nos permitieron entender o tener estrategias de cómo trabajar y cómo mantener la motivación trabajando desde nuestras casas, médicos, sí, doctores, trabajando directamente, ¿no es cierto?, en recomendaciones, lógicamente desde estrategias para prevenir tanto el contagio como la propagación del COVID-19, entre otras herramientas que fuimos recibiendo, ¿no es cierto?, de todos estos profesionales y organizaciones que voluntariamente se suman a esta idea, que se suman a este ciclo de charlas que puntualmente tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, acercarnos a los vecinos, brindándoles herramientas, para lo cual también es importante, ¿no es cierto?, remarcar que les pedimos que se sumen, que esto está siendo transmitido directamente por Facebook en este momento, y que en los comentarios nos puedan comentar también sobre qué otras temáticas les gustaría que hablemos, sobre qué otras temáticas les gustaría que busquemos profesionales para poder indagar sobre algunas temáticas, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, que puedan depositar sus mensajes y sus preguntas a los disertantes que van a estar durante toda la charla para poder ir respondiéndolas, ¿no es cierto?, oportunamente. Así que bueno, sin más, les agradecemos nuevamente por estar ahí. Ya van, si no me equivoco, esta debe ser la charla número 10 aproximadamente, y efectivamente los mensajes que recibimos de los vecinos que se suman a esta herramienta o a esta idea son altamente satisfactorios, por lo tanto estamos muy felices. Así que empezamos. Eduardo, Mirna, les libero el micrófono y pueden iniciar. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Les cuento el origen de este curso, de esta charla. Durante el mes de septiembre del 2019, en la Facultad de Derecho, Mirna Ocampo y Eduardo, quien les habla, junto a un grupo de 27 personas, pertenecientes tanto a entidades estatales, o sea, de la provincia de Corrientes, de la municipalidad, junto a organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la ONG Sideco, la ONG La Pacho, entidades privadas como el Banco de Formosa. Fuimos partes del primer curso de formadores en herramientas de economía familiar, justamente, que es una capacitación brindada, organizada por la Organización Internacional del Trabajo, que en la Argentina es coordinada justamente por el Ministerio del Interior. En este caso, por la Comisión Nacional de Microcrédito, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y la organización Finandes, quienes justamente nos capacitaron en un curso muy extenso para poder bajar esta misma capacitación a todos los vecinos. La idea es que en este breve espacio que tenemos podamos compartir algunos conceptos generales, algunos conceptos que nos ayuden en este contexto de aislamiento, a que nos ayuden a poder salir adelante, que es algo que sí se puede. Nosotros estamos totalmente convencidos que vamos a salir,
más que nada juntos y organizándonos. Entonces, desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, nosotros los invitamos a escucharnos con estos tips, estos consejos para mejorar la administración familiar. Así que, Mirna, ¿querés darle inicio a nuestra charla? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Vieron que estábamos pensando en qué problemas se nos pueden surgir durante la transmisión. Sí. Tuve un inconveniente con el tema de la luz, pero igual voy a desarrollar la actividad, ¿no? Perfecto, perfecto, Mirna. Mientras lo podamos seguir llevando adelante, Dale. lo hacemos. Dale. Ahí estamos con las recomendaciones para administrar nuestras finanzas familiares en este contexto de charlas 2.0 con el hashtag Quédate en casa. Bien, Ahí no estamos. sé si ¿Sí? querés arrancar con la filmina. Sí, ahí estamos en los objetivos financieros. Comenzamos nuestra charla hablando de cuáles serían nuestros objetivos financieros, cómo este contexto de aislamiento justamente nos hace en algún punto mover nuestros objetivos, nos vemos alterados en todos los aspectos, desde la condición de aislamiento hasta el hecho de tener que correr o incluso suspender muchos de nuestros objetivos económicos. ¿Querés seguir, Mirna? Sí, dale. Bueno, en principio, ¿podés leer, por favor, la frase con la que vamos a iniciar la charla? Así es, hay una frase que es muy sugerente, que dice: el viento es favorable para el que sabe hacia dónde dirigir su barco. Una frase que nos deja una reflexión muy profunda, que si nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, vamos a poder orientar nuestra vida y nuestra economía. Bien, en realidad nosotros quisimos comenzar por ese lado porque nos parece importante que todas las personas, como bien sabemos, tenemos objetivos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y precisamente en esta charla nosotros seleccionamos, como dijo Edu, 3 ítems importantes a tener en cuenta, ¿sí? Debido a que la capacitación que nosotros en su momento estábamos dando es bastante extensa. Entonces decidimos hablar sobre los objetivos, la priorización de los objetivos, el ahorro personal y el presupuesto, ¿sí? Herramientas que pueden llegar a ayudarlos en lo que es la economía familiar. ¿Sí? Ahí hay una pregunta donde dice, ¿qué puede pasarme con mis objetivos en el contexto que estamos viviendo? ¿Sí? Así es, Primero sí, y principal, lo que tenemos que saber es qué es un objetivo, ¿sí? Son los logros que nosotros nos planteamos para llegar a realizarlos a un futuro, ¿sí? Esos objetivos se vuelven exitosos en la medida que nosotros los llevamos a la realidad, es decir, que se hacen concretos. Dichos objetivos, ¿no es cierto?, de vida que tomamos, pueden llegar a presentarse ciertos inconvenientes en nuestra vida, como es, por ejemplo, esta situación por la que estamos atravesando, que es la pandemia, ¿sí? Por eso focalizamos en una preguntita ahí que dice, ¿qué puede pasarme con mis objetivos en el contexto que estamos viviendo? ¿Sí? Cambiamos la priorización de mis objetivos, cambiar el tipo de plazo, cambios en cuanto al monto que debemos ahorrar y replantearnos el tema de nuestros gastos. En realidad, en principio, lo que es importante es que una vez que nosotros sabemos nos focalizamos en el objetivo que queremos realizar, ¿sí? Tenemos que colocar ese objetivo de una forma medible, que significa que lo debemos colocar en un espacio de tiempo, ¿sí? Y también le debemos dar un valor monetario. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, los tres clases de objetivos que nosotros tenemos diferenciados en un periodo de tiempo son los objetivos de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Los objetivos de corto plazo están dentro de menos de 12 meses, ¿sí?
Los objetivos de mediano plazo son los que van de 1 a 3 años, y los de largo plazo, lógicamente, van más allá de los 3 años, ¿sí? Sí. Entonces, a ver, Ahí, cuando vamos a dice puntualizar, identificar objetivos financieros, ¿sí? Sí. Mirna, Sí, Edu, te escucho. vamos a volver a repasar este punto, el tema de los plazos, para que quede claro, digamos, cuando yo me pongo un objetivo financiero, saber diferenciar entre corto, mediano y largo plazo, pero ponerle ese periodo de tiempo. Si lo podés volver a mencionar para que nos quede claro, te agradezco. Perfecto. Nosotros tenemos 3 tipos de objetivos Sí, según el tiempo, ¿sí? El plazo sería. Tenemos el de corto, el de mediano y el de largo plazo. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Para que sea un poquito más llevadero lo que es esta charla. Nosotros vamos con un ejemplo básico, que nuestro objetivo sea comprarnos un par de zapatillas, ¿sí? sí, Ese par de zapatillas, para poder plantearnos como un objetivo primordial, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta ciertas razones o ciertas circunstancias en nuestra vida, como es nuestra situación laboral, los ingresos que percibimos por las actividades que desarrollamos, ya sea como empleado dependiente o independiente, ¿sí? Eh, y el contexto, obviamente, que en este momento estamos pasando a nivel mundial, ¿sí? sí, Supongamos, con un ejemplo básico, que es el de la zapatilla, compramos, tenemos en cuenta la zapatilla, ¿sí? El par de zapatillas, ese par de zapatillas tiene un valor económico, ¿sí? sí, Ejemplo, 3.000 pesos, pongámosle que tiene el valor de ese objetivo sería. Cada uno, obviamente, yo estoy dando este ejemplo básico, cada uno debería tener en su vida un objetivo, el cual debería querer cumplirlo, ¿sí? Nos sí. Ahí es focalizamos. muy bueno, Mirna, tenerlo escrito, ¿no? O sea, incorporar la herramienta de escribir nuestros objetivos y de poder plasmarlo dentro de ese periodo de corto, de mediano o de largo plazo. Tal cual. Más adelante nosotros le vamos a mostrar, hay un gráfico donde Sí, se plantean, ¿sí? El ahorro personal sería, y ubicamos nuestro objetivo según el plazo que lo consideramos que lo vamos a lograr. sí, Siempre digo yo, este ejemplo es básico, ¿sí? Para medianamente guiarnos, guiarnos con el ejemplo, ¿sí? sí, Vamos de sí, vuelta. Entonces me planteo un objetivo, ese objetivo tiene un precio, teniendo en cuenta situaciones, ya sea la situación laboral, la situación del contexto por la que estoy pasando, los gastos que estoy teniendo a diario, todo eso son características que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos la realización de un objetivo en un plazo de tiempo. Entonces, nosotros tenemos el valor de nuestro objetivo, ¿sí? Y lo que vamos a plantearnos es, si yo estoy parada hoy, mayo de 2020, ¿cuánto tiempo es lo que yo me planteo que voy a llegar a realizar ese objetivo? Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la zapatilla. Si yo quiero comprarme una zapatilla, yo me lo planteo según el ingreso que yo tengo y, y los gastos que también tengo. ¿Sí? Me planteo que de acá a 6 meses yo voy a poder obtener esa zapatilla. Entonces, si estamos a mayo del 2020, mi objetivo lo coloco en un plazo, en un tiempo de corto plazo, de 6 sí, meses, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cuánto es el ahorro que yo debo tener para obtener, ¿sí? Ese objetivo a corto plazo? El tiempo que yo dije que voy a conseguir ese objetivo, lo voy a dividir, ¿sí? Por el total del valor del objetivo que yo quiero conseguir, ¿sí? En sí, este sí, caso sería el ejemplo, 3.000 pesos dividido 6 meses, ¿no? exactamente. En principio nosotros habíamos hecho qué puede pasar con este objetivo y más en esta situación por la que estamos atravesando. ¿Qué puede pasar? Que siempre pasa es que posiblemente el objetivo que nosotros nos planteamos en un principio a un valor determinado, con el problema de los precios, ¿sí? Y esta situación económica que nos
nos perjudica en cierto motivo, en cierto aspecto. Entonces Sí. lo que puede pasar con mi objetivo es que ese valor que yo lo calculé llegue al cuarto mes del que yo estoy cumpliendo el ahorro que yo necesito realizar para obtener mi objetivo. ¿Qué pasa el cuarto mes? Puede pasar de que yo me dé cuenta que el objetivo aumentó su valor. Exactamente. Sí, Y sí. mis zapatillas ya no están 3.000 pesos como yo pensaba, ¿sí? Ya no me va a alcanzar la división que realicé entre la cantidad de meses que yo pensaba obtener, ahorrar sería, no me va a alcanzar más ese dinero. Si yo dividí 3.000 pesos, dividido 6 meses, que era lo que yo me planteé con ser mi objetivo, y tenía una X cantidad de dinero que ahorrar, Sí. obviamente que ahora aumentó el precio, va a aumentar también el valor del ahorro que voy a tener que realizar por mes, ¿no? Entonces ahí es donde surge la pregunta, donde yo tengo que decir, ¿qué voy a hacer con mi objetivo? ¿Lo mantengo en el plazo que yo me estipulé? ¿Sí? ¿Lo voy a poder ahorrar un poco más? Hacerlo en 6 meses, pero va a aumentar mi ahorro, voy a poder llegar voy a llegar a poder contar con un poco más de dinero para ahorrar y poder lograr ese objetivo, o me conviene, en lugar de hacer los 6 meses, estirarlos a 10 meses y que sea un poco más liviano, siempre manteniéndolo al objetivo dentro de corto plazo, ¿no? Otra de las Exactamente. opciones es que yo diga, no, lamentablemente no me da el bolsillo para cumplir el objetivo en un plazo de corto plazo, lo voy a mandar a un plazo de tiempo, plazo de un objetivo mediano, sería de 1 a 3 años, ¿sí? En realidad, la cuestión es que pase lo que pase, nosotros tengamos estipulados cuál es nuestro objetivo prioritario, y ese objetivo, amén de que cambie, ya sea se extienda la cantidad de meses en la que yo voy a tener que realizar ciertos esfuerzos económicos para obtener ese resultado, la idea es que el objetivo nunca lo dejemos de lado, ¿sí? Claro. Salvo caso que nosotros veamos que justamente en este momento nosotros no teníamos un solo objetivo prioritario, teníamos varios, porque eso también puede pasar que dentro de la planificación del ahorro personal, dentro de los objetivos a corto plazo, no tengamos uno, tengamos varios, ¿sí? Sí, sí. Y digamos, quizás este objetivo lo dejo en stand-by para más adelante, ¿sí? Y me focalizo porque es una oportunidad para ahorrar y obtener otro de los objetivos prioritarios que yo tenía. Entonces, dentro de estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, tenemos objetivos prioritarios, que son los que vamos a trabajar a fondo para cumplirlos, y que también tenemos que no sentirnos angustiados, no sentirnos tampoco frustrados si no se pueden conseguir en el tiempo que nosotros en un principio planificamos hacerlo. Son cuestiones que por ahí exceden a la planificación en el momento que lo hicimos, y que luego pueden pasar a situaciones como estas, imprevistas, que nos hacen variar ese plazo, pero no tenemos que perder entonces, según lo que nos mencionás, no tenemos que perder de vista nuestros objetivos. No tenemos que bajar los Bien, brazos y seguir luchando por eso. bien, sí, esa es la idea, ¿sí? Hay así como yo siempre digo que las personas necesitamos estar rodeadas de personas positivas y no matadoras de objetivos, como lo suelo llamar, también es ser positiva, no tontamente positivos, porque sabemos que hay problemas, que las cosas por ahí en estos momentos, en esta crisis económica que hay, nos va a costar conseguirlas, cumplir nuestro objetivo, quizás nos lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? O un poquito más de esfuerzo, pero sí lo vamos a lograr. Eh, por eso digo, así como hay que rodearnos de gente positiva, ¿sí? Como la familia, como los amigos, que son algo muy importante con quienes tenemos que compartir nuestros objetivos, también es importante que dentro de lo malo que está sucediendo podamos obtener algo positivo, ¿sí? Ejemplo, Exactamente.
Cuando yo estudié la tecnicatura en administración de pymes, nunca me voy a olvidar que un profesor dice que de las grandes crisis salen los grandes emprendedores, ¿sí? Y para mí eso me quedó grabadísimo. ¿Por qué? Porque creo que en un momento donde vos ves que tus objetivos, por algún inconveniente, como estaba diciendo, por algún inconveniente no lo podés lograr, no podés realizar un ahorro, que puede llegar a pasar, como ustedes me pueden decir, o la gente puede decir, pero no tengo posibilidad de realizar ese ahorro para poder llegar a cumplir uno de los objetivos que me gustaría cumplirlo porque lo considero necesario. Bien, entonces vemos otra herramienta para ver cómo podemos obtener ese ahorro. Y uno de esas herramientas es realizar una actividad que nos genere un ingreso, ¿sí? Para poder llegar a utilizarlo a manera de concretar nuestro objetivo. Ejemplo, hoy en día la gente, con el tema de la pandemia, veo, hoy en día Internet también en eso es positivo a la hora de que vos podés ofrecer, por ejemplo, barbijos, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo al tema de los objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo, también no es sé bueno si me como... están escuchando. Mirna, sí, ahí Sí, sí, también, sí, estoy. ahí estamos mencionando también la importancia de incorporar el tema económico al diálogo familiar, que fue algo que mencionaste hace un momento, y esta importancia de poner, a ver, me pongo mis propios objetivos a corto, mediano y largo plazo, los segmentos, los escribo, y no con eso me quedo conforme, sino que tengo que buscar también el diálogo con la familia y entender que todos los miembros de un núcleo familiar tienen sus propios objetivos. Entonces, la invitación a todos los oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, es que analicen si cada uno de nosotros tenemos claro cuáles son esos objetivos. Si no lo tengo claro, los escribo. Entonces, una vez que yo tengo mis propios objetivos segmentados en corto, mediano y largo plazo, también voy a invitar a mi núcleo familiar a que haga el mismo ejercicio, a que escriba sus propios objetivos. Podemos tener, por ejemplo, en mi caso que tengo hijos, puede ser que el objetivo económico de mi hijo, el objetivo financiero, sea tener una Play. Entonces, cada miembro puede tener su propio objetivo y nosotros tenemos que tener la posibilidad de respetar y de hacer lo posible para cumplir los objetivos de todos, poniendo siempre prioridades que nosotros podemos ir definiendo mediante el diálogo familiar. Para poder ordenar estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, podemos separarlos entre objetivos tangibles e intangibles. Algo tangible, algo que puedo tocar, algo que puedo palpar, por ejemplo, un auto, una pulsera, un televisor, la Play. Algo intangible, por ejemplo, puede ser mi objetivo comenzar una carrera en una universidad privada, por ejemplo, iniciar un nuevo negocio, asociarme con alguien para poder justamente comenzar algún tipo de actividad comercial, por ejemplo, lo que mencionaba Mirna, es algo quiero hacer algo, pero no sé bien qué hacer. Entonces es un objetivo financiero porque lo necesito, pero es algo que es intangible. Entonces lo segmento en corto, mediano, largo plazo, y luego si es tangible o intangible. Algo que también nos ayuda mucho a ordenar nuestros objetivos es cuestionarnos. Siempre tenemos que tener disparadores que nos cuestionen, cuestionándonos mediante disparadores es la mejor herramienta para poder conseguir respuestas. Si yo no me cuestiono, si yo no me pregunto, no voy a poder obtener respuestas. Entonces, les dejamos estas preguntas para que se las hagan de forma interna y para que también hagan una reunión con su núcleo familiar
familiar, con la gente con quien conviven, y bueno, si tengo más objetivos a corto, mediano, largo plazo, cuáles son mis objetivos en la vida, si mi objetivo es sueño con tener una casa, si sueño con tener un terreno, sueño con tener un vehículo. ¿Mi familia sabe cuáles son estos objetivos? Como les dije recién, yo conozco cuáles son los objetivos económicos de cada uno de los miembros de mi familia. Y después algo muy importante que es tener objetivos comunes. Es sumamente importante es muy satisfactorio tener objetivos comunes, como por ejemplo, llegado fin de año, en familia queremos hacer un viaje de vacaciones. Entonces todos, en cierto punto, vamos a hacer un engranaje de un esquema en el cual vamos a aportar cada uno desde nuestro lugar un poquito para poder cumplir ese objetivo común. Entonces ahí vamos ganando un terreno que es muy, muy lindo, es muy fácil de llevar adelante, más en este momento en el que el tiempo, por ejemplo, juega a nuestro favor, porque estamos en casa, entonces tenemos un poco más de tiempo, podemos aprovechar ese tiempo para incorporar este diálogo familiar. Y ahí ya viene una parte muy interesante que una vez que ya sabemos cuáles son los objetivos, tenemos que empezar a gestionar el dinero. Ahí, Mirna, ¿querés agregar algo? A ver si me permiten. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, sí, se te escucha bien, fuerte y claro. ¿Me escuchás, Edu? Sí, sí. Bien. No, como estábamos diciendo que una vez que nosotros ya tenemos en cuenta cuál es el objetivo que queremos cumplir y lo ubicamos en el lapso de tiempo que nosotros deseamos, también puede pasar, como yo dije, que no tengamos la posibilidad del ahorro, ¿sí? Entonces ver otras aristas como poder generar ingresos, ¿sí? Realizar otras actividades, ¿sí? Como la que les estaba diciendo, una persona que no tiene la posibilidad de generar el ahorro necesario para cumplir su objetivo, entonces puede realizar alguna actividad y dentro de lo malo que está sucediendo con esta pandemia, podemos, por ejemplo, como yo le había dicho, realizar barbijos y ofrecer en el mercado, ¿no? Así es. Una de las actividades que podría ser, ¿sí? A todo esto, una vez que nosotros nos planteamos en lo que es el ahorro personal, ¿sí? Teniendo en cuenta los objetivos, ¿sí? También es importante tener en cuenta, como decía Edu, el apoyo familiar, ¿sí? Porque como estamos hablando, los objetivos pueden ser personales o pueden ser familiares, ¿sí? Pero si nosotros ahora, en el tercer ítem, porque el primero era objetivo, el segundo era ahorro personal, y el tercero es presupuesto familiar, es importante, como decía Edu, el diálogo en la familia, ¿sí? El compartir los gastos, el conversar sobre qué es lo que es prioritario tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, el simple hecho de ir a un supermercado y realizar una compra, ¿sí? Siempre soy partidaria de que las personas deberían ir con su lista, amén de que quizás, como vuelvo a repetir, que hoy nos vamos, encontramos un precio y quizás a la semana esos precios puedan llegar a cambiar, ¿sí? Pero siempre es importante ir con una guía, ¿sí? Porque por lo general uno ve una oferta y le llama la atención y quiere traerlo a su changuito, ¿sí? No, seamos respetuosos con nuestra lista de lo que nosotros nos planteamos necesario para poder gastar, ¿no? Sí. Por eso, así como yo planteo que es necesaria una lista en ir con una lista en el supermercado, también es necesario que nosotros tengamos en un humilde cuadernito un presupuesto familiar, ¿sí? Para tener en cuenta lo que es el presupuesto familiar, primero tenemos que saber diferenciar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros deseos, ¿sí? Ahí viene un punto muy importante, las necesidades y Importantísimo los y deseos.
Y muchas veces es difícil dejar de lado los deseos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo que también es entendible que hay ciertos deseos que uno quiere darse como mimitos al alma, diría yo, y justo en una época en la que todos lo estamos atravesando de una forma difícil sería. Pero realmente, como dijimos, si nosotros tenemos planteado un objetivo y lo queremos lograr en un tiempo que nos planteamos, también por eso es necesario, ¿sí?, ver realmente si el deseo que nosotros queremos cubrir es necesario realizarlo ahora, ¿sí? O quizás estamos acostumbrados a... no hace falta que dejemos de lado de realizar ciertos deseos, pero sí aminorar esa cantidad de deseos en la que estamos realizando. Ejemplo, típico ejemplo, hoy en día es difícil por la situación que estamos pasando, pero sabemos que todos los meses, en el mes, una vez por semana, tenemos unas reuniones con amigos. Esas reuniones con amigos implican gastos, ¿sí? Entonces, quizás no vamos a dejar de hacer de juntarnos con amigos, y quizás no vamos a dejar de gastar en reuniones con amigos, sí, lo que podemos hacer es aminorar esa cantidad de juntadas que realizamos, y ya no van a ser 4 veces en el mes, quizás lo vamos a hacer en 2, ¿sí? Y ese gasto que nosotros destinábamos a esas reuniones, lo podemos llevar para lograr el ahorro que tanto queremos para concretar nuestros objetivos, ¿sí? Por eso es importante diferenciar las necesidades de los deseos, ¿sí? Y dentro de las necesidades saber que existen gastos esenciales y gastos optativos. Los gastos esenciales son los que nosotros tenemos que cubrir, como la alimentación, la vestimenta, el transporte, ¿sí?, la educación, los que tienen chicos, y los gastos optativos son los que podemos llegar a pensar, che, vamos a parar, vamos a ver, ¿es necesario hacer este gasto o no? ¿Sí? Podemos aminorar la cantidad de gastos, como le estaba diciendo, en ejemplo, así unas reuniones entre amigos, ¿sí? O una persona que es soltera, que está acostumbrada a salir al boliche, ¿sí? Es necesario, ¿sí?, que todos los fines de semana salga, porque medianamente cada uno sabe lo que gasta, ¿sí? Lo que pasa es que una vez que vos lo llevas a la realidad en una hoja, que parece algo tonto, pero una vez que vos tomás esa medida, en una semana nomás vas a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, para mí, me parece súper importante que nosotros sepamos diferenciar eso, lo que son necesidades y deseos, y dentro de las necesidades, cuáles son nuestros gastos esenciales y cuáles son nuestros gastos optativos, ¿sí? Y en base a eso, armar nuestro presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar está formado por, ahora le va a mostrar Edu. Ahí vamos a llegar, vamos a hacer ahí un paréntesis en lo que es la gestión del dinero puntual, porque venimos hablando de objetivos a corto, mediano, largo plazo, establecimos qué es un objetivo a corto, mediano y a largo plazo en cuanto al tiempo. Invitamos también a que podamos emprender actividades nuevas que nos ayuden a poder incorporar nuevos ingresos a nuestra mensualidad. Ahora bien, también hay algunos puntos que tenemos que abordar para poder llegar hasta ese desenlace de poder incorporar mayor cantidad de dinero, por ejemplo. Vamos a ver una grilla de verdadero o falso, por ejemplo. Si yo digo, gestionar el dinero es muy complicado, porque lo que pasa por ahí con la gestión de las cuentas en el hogar es que creemos que es muy complicado. Creemos que no lo encaramos como debe ser, porque pensamos que no lo puedo hacer. Si no lo hace un contador o no lo hace alguien que está realmente muy preparado, yo la verdad es que vivo el día a día y vivo como puedo. En este caso vamos a ver estos mitos o realidades, este verdadero o falso. Gestionar el dinero es muy complicado. ¿Qué piensan? A ver, quienes nos están escuchando, quienes nos están siguiendo. ¿Una persona debe ser buena en matemáticas para poder gestionar el dinero? Las personas pobres no podemos ahorrar. Hay que tener mucho dinero para invertir. Y otro muy, muy fuerte también es: tengo demasiadas deudas como para pensar en otras cosas.
Vamos a abordar punto por punto, por ejemplo. Es verdad, por ejemplo, que gestionar, el punto este que decimos, gestionar el dinero es muy complicado, es verdad que se necesitan habilidades, pero estas habilidades las puede aprender cualquier persona. ¿Y por qué, por ejemplo, desde la Organización Internacional del Trabajo, y en conjunto con estas organizaciones que mencionamos al comienzo, encaran este tema? Porque en sí, en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación formal que tenemos y obligatoria, no abordamos el tema de la administración de las cuentas del hogar. Entonces, llegado una persona que pasó por todas las etapas educativas, llega a su etapa adulta, sin que nadie le haya enseñado cómo gestionar el dinero, no sabemos porque no nos enseñan. Entonces, el curso completo de 30 horas de economía familiar, diseñado por la OIT, viene justamente a poner blanco sobre negro, poder darnos herramientas, dotarnos de herramientas precisas que nos van a ayudar a poder gestionar nuestro dinero. Entonces, ¿es verdad que se necesitan habilidades? Sí, es verdad, pero las podemos aprender. ¿Una persona debe ser buena en matemáticas para gestionar el dinero? No es necesario ser bueno en matemáticas para gestionar correctamente el dinero. A ver, hay gente de muy alto nivel educativo que termina sobreendeudado o sobreendeudada, y hay personas de escaso nivel educativo que tienen una correcta administración del dinero y logran todas sus metas económicas. Entonces, eso es absolutamente falso, el que uno debe ser bueno en matemáticas, por ejemplo. Las personas pobres no podemos ahorrar, todos podemos ahorrar, todos los que tenemos ingresos, todos los que generamos ingresos, sea poco, sea mucho, no hay una vara en este espacio para medir qué es poco y qué es mucho. Lo que sí nosotros queremos dejar completamente claro es que todos podemos ahorrar y que vamos más allá, todos debemos ahorrar para poder tener la satisfacción de lograr estos objetivos. Después, otro mito, hay que tener mucho dinero para invertir. No es cierto, hoy más que nunca hay muchísimos medios para poder invertir, desde sumas pequeñas hasta grandes sumas de dinero. Es verdad que mientras uno más tiene, más gana, pero si no empezamos por un poquito, nunca vamos a llegar a tener mucho. Tenemos que comenzar a invertir, tenemos que investigar en aplicaciones de inversión, podemos justamente tomar este curso de 30 horas cuando podamos darlo. Es un curso que es muy dinámico, es presencial porque se hace en roleplay, se hacen juegos. Entonces, cuando esta situación de aislamiento la podamos vencer y podamos nuevamente brindar cursos presenciales, sea con la municipalidad o con alguna de las otras entidades que lo pueden dar, tómenlo porque vamos a aprender que es más fácil invertir de lo que nosotros creemos. Y el último punto sobre las deudas. Tengo demasiadas deudas como para pensar en otra cosa. Es algo en lo que la gran mayoría de las personas estamos metidos, en un rollo de deudas que creemos que somos los únicos y que pensamos muchas veces que la angustia nos va a ganar, y es un punto muy fuerte del cual se puede salir. Con planificación se puede salir. Por eso es que nosotros pensamos en facilitarles al final de este encuentro. Ahora cuando demos el cierre, le vamos a dejar los teléfonos de contacto, las direcciones de correo, pero le vamos a dejar herramientas precisas para que se puedan imprimir en sus hogares, o bien que la puedan manejar de forma virtual, pero para poder gestionar el dinero hace falta usar herramientas de presupuesto, herramientas de escritura de estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, que nosotros se las vamos a dejar. Para eso, estos son los objetivos principales de esta charla, es dejarle a los vecinos herramientas para poder gestionar el dinero de una forma más eficiente. Y recuerden que estamos hablando de nuestros ingresos, de mi realidad, que mi realidad no es igual a la realidad de nadie. Si yo gano poco, gano mucho, yo tengo el derecho de ahorrar y tengo el derecho de tener mis objetivos, y tengo que tener esos objetivos siempre, siempre arriba y saber que lo podemos lograr. Mirna, ¿querés explicarle nuestro plan de ahorro? Algo que mencionamos recién, que la única forma también de llegar a cumplir nuestros objetivos es mediante un plan de ahorro. Lo mencionó anteriormente con el ejemplo de las zapatillas.
En realidad lo expliqué con la zapatilla. Esto seguramente, como está diciendo Edu, se lo va a enviar para que ustedes puedan tener una guía y poder plantearlo en su caso una vez que ustedes sepan qué objetivos tienen y en qué tiempo lo colocan. Es básicamente lo mismo que dije, con un ejemplo básico que es un par de zapatillas, ¿sí? Lo colocamos en un periodo de tiempo que creemos que nosotros vamos a llegar a lograrlo, teniendo en cuenta ciertas cuestiones, como dijimos hoy, el ingreso por la actividad laboral, si tenemos otra actividad aparte, teniendo en cuenta los gastos también que realizamos. Y una vez que nosotros lo colocamos en un periodo de tiempo, ya sea corto, mediano o largo, estipulamos entonces dentro de ese plazo que nosotros elegimos cuánto tiempo nos va a llevar lograrlo. En este caso la zapatilla lo pusimos en corto plazo, entonces nos planteamos que dentro de 6 meses lo vamos a lograr. Por ejemplo, hoy en día de mayo a noviembre sería el mes que yo tendría que obtener el logro de mi objetivo, ¿no? Que es comprarme la zapatilla. ¿Y por qué tomamos ese tiempo, ¿sí? Esos 6 meses? Porque acuérdense que nosotros, teniendo en cuenta el valor de nuestro objetivo, ¿sí? Que es el precio, en este caso la zapatilla, lo tenemos que dividir por la cantidad de meses que nosotros pensamos que nos va a llevar a conseguir ese objetivo, ¿no? Y ese resultado de la división entre los meses que nosotros estipulamos y el valor de nuestro objetivo, ¿sí? El valor monetario de nuestro objetivo, es lo que nos va a decir cuánto es el ahorro que nosotros necesitamos realizar por mes para poder conseguirlo, ¿sí? Ahí hay 3 ítems, son 3 tipos de ejemplos. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos un objetivo a corto plazo, también podemos tener a su vez un objetivo o 2 objetivos a mediano plazo y otro a largo plazo, ¿sí? En todas las situaciones se hace la misma, el mismo, sí, el mismo trabajo, ¿sí? De investigar cuánto sale mi objetivo, en cuánto tiempo lo voy a lograr. En todo se hace lo mismo y se va a obtener al final, ¿sí? Donde dice plan de ahorro, en la última columna, dice cuánto es el ahorro que nosotros tenemos que realizar por mes. Así va a pasar con los 3 ítems, ¿sí? Y ustedes van a ver que hay una franja, la última franja violeta sería, bien abajo, donde hay un monto total, ¿sí? Bien abajo está, bien. Sí, ahí Esa es se la alcanza a ver. sí se alcanza a ver, ahí está. Esa es la sumatoria del total de ahorro que nosotros vamos a necesitar realizar por mes para poder lograr, en este caso, los 3 tipos de objetivos que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Puede ser que no tengamos un objetivo a mediano plazo, puede ser que no tengamos un objetivo a largo plazo y solamente tengamos un objetivo en el corto plazo o varios objetivos dentro de ese corto plazo, ¿sí? La idea es que en el caso que tengamos objetivos ubicados en distintas clases de plazo, ¿sí? Sepamos cuánto es el ahorro que nosotros debemos realizar para lograr ese objetivo y la sumatoria total de eso nos va a dar el resultado de, como estaba diciendo, de cuánto es lo que tenemos que ahorrar para obtener dichos objetivos, ¿sí? Y muy importante es qué pasa, vuelvo a recordar porque hago mucho hincapié en eso, es ver qué otra, si vemos que no tenemos la posibilidad de generar ese ahorro, hoy en día ver qué otra actividad podemos desarrollar para poder llegar a generar ingresos y poder lograr, no digo los 3 objetivos o los 2 objetivos que tenemos, pero por lo menos uno, ¿sí? Completamos, logramos ese objetivo, vamos por el objetivo 2. En realidad es eso más que nada. Así es, bueno, y siempre que hablamos de objetivos, siempre que hablamos de metas, seguimos, insisto en el hecho de cuestionarnos, de preguntarnos y de darnos respuestas, pero siempre con estos disparadores de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos que existen para cumplir mis objetivos? ¿Cuáles son los obstáculos adicionales, por ejemplo, que enfrentan los otros miembros de mi familia para poder cumplir sus propios objetivos? Por ejemplo, el no tener ingresos, a alguien de mi familia que no trabaje y que sea yo el que tiene que de alguna forma ayudarle a cumplir ese objetivo. Invitarlo también a saber que cuenta conmigo, que cuenta con mi apoyo, y después
Esto es algo muy importante, ¿no? Si mis objetivos siempre son compatibles con lo de mi familia. Cómo conciliar mis objetivos personales con lo de mi familia. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Esta herramienta para planificar y gestionar el dinero, para tener este plan de ahorro con el ejemplo y con la parte que está en blanco, justamente para poder incorporarlo nosotros a nuestra vida cotidiana, se lo vamos a dejar a quienes lo soliciten. Ahora al final les voy a dejar el número de teléfono corporativo de nuestro instituto y la dirección de correo electrónico para que puedan hacer el pedido de este material y que nosotros se lo podamos enviar. Vamos a hablar ahora sobre la gestión eficaz del presupuesto. Mirna lo mencionó antes, necesitamos diferenciar entre necesidades y deseos para poder lograr de manera eficaz nuestro presupuesto, entre gastos esenciales y gastos optativos. Y acá hay algo muy importante que tenemos que tener siempre presente, la diferencia entre nuestros ingresos fijos e ingresos variables. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos ingresos que son fijos e ingresos que son variables, pero la mayoría de las veces no los tenemos bien identificados. Por ejemplo, alguien que trabaja en relación de dependencia va a tener su ingreso fijo. Pero de alguna manera siempre obtenemos algún tipo de ingreso variable por la venta de algún bien usado, porque nos llega alguna herencia, por algún dinero que nos manda un familiar, de alguna forma por ahí siempre existen esos ingresos variables que si no los tenemos escritos, no los tenemos anotados en un lugar, el lugar correcto es nuestra gestión de presupuesto, que ahora le voy a mostrar, este presupuesto individual. Si no lo tenemos anotado, una vez que queremos saber qué hicimos con el dinero, no sabemos qué hicimos. La plata se va de las manos, las cosas están un poco más caras. Bueno, es algo que pasa toda la vida. No importa en qué contexto, no importa en los gobiernos, siempre al laburante se le va la plata. Si no lo tiene anotado, se le va y no sabemos en qué, ni en qué gastamos, ni en qué momento gastamos. Entonces, ¿qué es el ahorro? Es la diferencia que hay entre mis ingresos y mis gastos. Algo que lo escuchamos continuamente a nivel país, que no hay que gastar más de lo que uno tiene como ingreso. Bueno, eso mismo aplica de forma taxativa a nuestro ingreso familiar. No debemos gastar por encima de lo que son nuestros ingresos. Es algo que no es tan sencillo de hacer, pero con estas herramientas que nosotros le proponemos, lo van a lograr con total seguridad, lo van a hacer siguiendo nuestros consejos. Tenemos que tener entonces siempre ese objetivo claro. Vamos a ver de manera superficial cómo se elabora un presupuesto. Tenemos los ingresos, que acá tenemos, por ejemplo, habla del sueldo de Ramón, porque Ramón es uno de los personajes que está incluido dentro del curso, de este famoso curso de 30 horas sobre economía familiar que les mencionamos a lo largo de esta charla, que les dije que es un curso muy lúdico, que se basa justamente en el aprendizaje mediante el ejemplo, donde hay historias de personas como Ramón, por ejemplo, que tiene un ingreso fijo, que tiene ingresos variables, que también tiene gastos de alquiler, gastos de comida, de transporte, los gastos que tenemos todos. También tiene algunos gastos optativos, por ejemplo, vemos que quiere comprarle una bicicleta a su hijo, que también quiere hacerse una escapada un fin de semana. Entonces, esta es la importancia, aquí se ve puntualmente la importancia de lo que veníamos hablando con Mirna, que es poder tener escrito cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuáles son mis objetivos. Porque una vez que yo los tengo ahí, los tengo claros, los tengo escritos, los puedo palpar y día a día yo puedo decir, hoy destino esta cantidad de dinero para cumplir mi objetivo a largo plazo. Puede parecer poco, puede parecer mucho, pero todo suma para poder cumplir. Entonces, como dice ahí nuestra Filmina, esta es una herramienta de gran utilidad. El presupuesto familiar, tener mi presupuesto, es una herramienta de gran utilidad que va a marcar una total diferencia en la gestión de mis finanzas. Va a haber un antes y un después, desde el día que yo empiezo a gestionar mi presupuesto de manera mensual. Si mis ingresos son quincenales, también lo tengo que hacer de manera quincenal. Y permitime, ¿sí? antes de terminar,
el tema del presupuesto es importante, más allá de que nosotros sepamos cuáles son nuestros ingresos fijos, nuestros ingresos variables, nuestros gastos y nuestros gastos fijos. Dentro de los gastos fijos que nosotros sabemos, también podemos tener la oportunidad de investigar cómo podemos hacer que esos gastos fijos quizás sean un poco menos pesados de lo que nosotros eh, de lo que nosotros podemos llegar a tener. Por ejemplo, si yo averiguo los días que hacen descuentos con tarjetas de débito, en ciertos lugares, las personas que pueden llegar a tener la posibilidad de que cuentan con tarjeta de débito, averiguo qué clase de oferta hay, qué días son los que hay, según el comercio. Esos son tips por ahí que uno no lo tiene en cuenta, pero sirve. Hoy en día, como estamos muy prendidos también a lo que es Internet, aprovechar esa herramienta de Internet también para investigar y para ver qué tipo de ofertas nos ofrecen, que nos va a beneficiar con esos gastos fijos, como ser, por ejemplo, alimentos, ¿sí? Como ser lo que sea transporte, pero más que nada es un ejemplo para que ustedes, dentro de los gastos fijos, traten de buscar una ayudita a la hora de que esos gastos fijos sean un poquito menor, ¿sí? Era ese... Exactamente, hay que moverse, bueno, aquí el que se queda quieto con el tema del gasto termina pagando más caro. Es un resumen muy importante el que hace Pirro, una acotación muy importante. Y estamos un poco acostumbrados, los argentinos, a hacer ese ejercicio, porque la vida nos lleva por ese camino. Y es un buen camino, el buscar precios. Entonces, les vuelvo a mencionar, vamos a tener esta herramienta disponible para todos los vecinos y las vecinas que deseen que se lo enviemos, lo van a tener disponible a esta herramienta que es de gran utilidad. Recapitulando la charla de hoy, vamos a poner 3 puntos, que es, primero, priorizar mis objetivos; segundo, elaborar mi plan de ahorro; y como tercer punto, gestionar el presupuesto familiar. El curso en total, para que nos quede un poco más claro, que por ahí el tiempo es muy acotado para poder abordar todos los temas que implican la economía familiar, en nuestro curso completo de 30 horas, que lo mencionamos al principio, hay otros ítems que son sumamente prioritarios. Por ejemplo, el gestionar de manera eficaz el presupuesto implica gastar con prudencia, seguir el presupuesto. Si no me ajusto al presupuesto, no sirve todo lo que escribí. Y algo muy importante, una recomendación sumamente importante, más en estos tiempos, a donde todos van a querer raspar el fondo de la olla, es conservar los documentos financieros. Conserven siempre los comprobantes de pago, comprobantes de las tarjetas de crédito. Todos nuestros comprobantes financieros tienen que estar guardados y los tenemos que tener disponibles. Pago que hicimos, pago que guardamos. Después, un objetivo muy importante es evitar el sobreendeudamiento. Ahí hacemos un muy breve paréntesis para explicar qué es el sobreendeudamiento. Es cuando las deudas me sobrepasaron. No es cuando tengo muchas deudas, pero me cuesta, pero las pago. El sobreendeudamiento de una familia sucede al momento que ya no puedo pagar. Sinceramente no puedo pagar y tengo que ir a ver cómo hago para refinanciar. Eso es algo que se puede evitar usando las herramientas que nosotros le proponemos de forma adecuada. Se puede evitar el sobreendeudamiento. Y si ya estás en el sobreendeudamiento, no pasa nada. Con estas herramientas también podés ponerte un objetivo para poder salir de esa situación e incluso saber que no estás completamente solo ni sola. ¿Querés leernos esta última frase, Mirna? Y sí, y también con respecto a lo que dijiste, es acercarnos a las entidades que quizás una vez ya que llegamos al sobreendeudamiento, lamentablemente se ve mucho eso por la situación económica que estamos atravesando, es ver qué posibilidades hay, porque en esta situación de pandemia existen entidades que realizan la tasa que manejan, ¿sí? Se puede llegar a conversar por el tema de cómo poder devolver esa deuda, ¿sí? Que tenemos. Es
ir e investigar en las entidades que nosotros lamentablemente estamos siendo deudoras, ¿sí? Eso por un lado. Y es como dice Edu, esto son 30 horas nosotros tratamos de elegir estos ítems que nos parecieron medianamente los más necesarios para que ustedes puedan llegar a tener esta charlita y que les sirva para poder aplicarlo en su economía familiar, ¿sí? Y nos quedamos con una frase final que dice, cuando compramos algo, no lo hago con la plata, no lo hago con plata, lo compro con el tiempo de vida que tuvimos que gastar para tener esa plata. Y nosotros elegimos esta frase porque a raíz de que nosotros elegimos estos 3 ítems, priorizar objetivos, elaborar un plan de ahorro, gestionar mi presupuesto familiar, nos parece sumamente importante que a la hora que nosotros tengamos que comprar algo y sabemos que esa compra significó tiempo de vida que nosotros gastamos para poder llegar a obtener, ¿sí? Que a la hora de que nosotros elijamos el objetivo, realmente valga la pena, ¿sí? El objetivo que nosotros seleccionamos, ¿sí? Y lo tomamos como prioridad, porque es el tiempo de vida lo que nosotros gastamos para poder llegar a lograr ese objetivo. Así es. Bueno, nos vamos despidiendo de esta charla. El tiempo realmente pasa muy rápido y nos deja sabor a poco y nos volvemos a hacer la invitación para en un futuro, esperemos que sea lo más próximo posible, tomen nuestro curso de Economía Familiar. Y nos despedimos agradeciendo a todos los que nos han seguido por este medio, a todos los que siguen las charlas 2.0. Recuerden que todos los días a las 20 horas en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes transmite en vivo a través del Facebook Live diferentes temáticas, como lo mencionó Ezequiel al comienzo de esta charla. Les dije que le íbamos a dejar herramientas. Miren, vamos a ver. Este sería nuestro plan de ahorro. Edu, volvé a compartir por favor la pantalla. Bueno. Un instante nada más. Ahí tenemos la hoja de seguimiento de ingresos. Son las herramientas que habíamos propuesto y que habíamos comentado que le íbamos a dejar a los vecinos, el plan de ahorro, para que podamos cada uno elaborar nuestro plan de ahorro, la hoja de seguimiento de ingresos, y algo muy importante y no menor que lo demás, la hoja de seguimiento de gastos. Con estas 3 herramientas, nosotros invitamos a los vecinos a que puedan llevar adelante la economía del hogar en las mejores condiciones posibles. Habíamos mencionado también que le íbamos a dejar la dirección de correo del instituto, que es iscam@ciudaddecorrientes.gov.ar, para que soliciten esta herramienta, y también si tienen para anotar el teléfono corporativo del instituto. Ahí se los paso. El número es 3794-566917. Lo repito una vez más, 3794-566917, donde pueden solicitar estas herramientas para la administración de la economía familiar. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Bien. Bueno, gracias Edu, gracias Mirna por las herramientas y las recomendaciones que nos dieron, como dijimos al principio, ¿no es cierto? Generalmente vamos transcurriendo distintas temáticas, vamos transcurriendo distintas ópticas, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar esta pandemia, y este tema que ya lo teníamos en carpeta hace tiempo, podríamos haberlo dado, de hecho, previo a que se haya desatado quizás esta pandemia o el aislamiento social y preventivo que estamos viviendo ahora, pero creemos necesariamente que herramientas de esta índole lógicamente que nos sirven y nos ayudan, ¿no es cierto?, para poder incorporar determinados hábitos que posiblemente o probablemente en casa no los tengamos. Así como hablamos en su momento de estrategia para poder trabajar de una manera más efectiva, que quizás podemos encontrar información en las redes o en la web
generalmente a la gente, a los vecinos, esto nos pasa absolutamente a todos, nos cuesta por ahí llevar adelante determinadas cuestiones si es que ya no era un hábito que lo hayamos incorporado desde siempre, ¿no es cierto? Así que la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder ir incorporando estas herramientas, a veces más, a veces menos, la verdad que es muy importante por lo menos tener esa posibilidad de conocer, de saber, por ejemplo, esta herramienta que ustedes nos propusieron recién a lo último, el Word, que naturalmente a toda la gente que por ahí comente el video, ¿no es cierto?, de que quiere la herramienta, lo podemos enviar, o también que escriba al correo electrónico del instituto, del IFCAM, o que se comunique con nuestro corporativo, que le vamos a enviar lógicamente entendiendo que esto intenta ser, insisto, porque evidentemente yo estuve recibiendo algunos mensajes de esta índole, ¿no es cierto?, me decían, bueno, pero esto se aplica a todos los casos, bueno, pero ¿cuánta plata tengo que tener para poder administrar mis finanzas? Bueno, pero, y la verdad que esta charla es transversal, o sea, no, como ustedes dijeron en un momento, más allá de los ingresos, más allá de nuestra economía, que puede ser mejor, peor ahora, podemos estar atravesando un momento difícil o no tan bueno, ¿sí? Pero lo cierto es que herramientas como esta nos permiten parar un poco la mano, parar un poco la pelota y poder racionar de una manera estratégica lo que tengamos, ¿sí? Y por ahí está bueno y es interesante, insisto, que a algunas personas les puede servir más que a otras este tipo de estrategias o herramientas, pero lo importante es la posibilidad de tenerlas en cuenta, de saber que existe y que están, ¿sí? Así que les agradecemos nuevamente por compartirnos esto que aprendieron en el curso, en esto que se certificaron, lógicamente. Seguramente habrá gente que se interese y quiera profundizar un poco más, como siempre decimos con los profesionales o las organizaciones que nos acompañan, en 45 minutos, una hora, no siempre tenemos el tiempo para demostrar todo lo que podemos mostrar o enseñar todo lo que podemos enseñar, porque lógicamente que hay un contexto, hay una introducción en donde darle al tema un carácter de importante, ¿no es cierto? Y en eso poner las estrategias y herramientas que a cada uno le sirve es muy subjetivo y es muy personal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me sirve a mí y qué es lo que le sirve a los otros cientos de vecinos que nos pueden estar viendo? Así que por lo menos que sirva estas instancias, todas las que proponemos todos los días a las 20 horas, para encender una chispa, para encender una inquietud, ¿sí? Y la iniciativa de poder investigar un poco más, de querer saber más, de querer conocer un poco más acerca de distintas herramientas que están dando vuelta, en este caso de finanzas. La semana pasada estuvimos trabajando, por ejemplo, de cómo empezar a trabajar con el Instagram, con Facebook, para poder vender si es que tengo un producto o porque estoy pensando en vender un producto, cómo poder meterme en el mundo digital, en otro momento con psicología, en otro momento con médicos, y la verdad, insisto, la posibilidad de por lo menos generar inquietud, ¿sí? De algo nuevo que escuché, de algo nuevo que tuve la oportunidad de adquirir en este tipo de charlas. Así que, Edu, Mirna, gracias por compartirnos lo que sabían, lo que saben, y nada, a la gente que nos está mirando, lógicamente sabemos que esto queda en el Facebook para que lo puedan ver las veces que quieran, para que puedan compartirlo, o por eventualmente, si no pudieron verlo en vivo, que puedan conectarse en algún otro momento y puedan encontrar a solo un clic toda la información que Eduardo y Mirna nos compartieron, y contarles que mañana a las 20 horas vamos a estar nuevamente en una charla con el director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejo, el doctor Julio Vallejos, que nos va a compartir las distintas formas que nos está enfermando el COVID y cómo enfrentar a esta situación o qué podemos hacer frente a esta situación que el COVID nos impone de alguna manera, ¿no es cierto? Así que los esperamos mañana a las 20, espero que hayan disfrutado de esta charla y bueno, mañana a las 20 nos vemos. Gracias, Edu, Mirna, hasta la próxima.